La ideología de género en las leyes. Es una cosa que nos preguntamos. De pronto están en las leyes, como la de Podemos en España. ¿Quiénes promueven la agenda LGTB en las Naciones Unidas, en la UE y en otros organismos? ¿Cuánto dinero y cuántos intereses creados hay detrás? Para desenmascarar esta estrategia, nadie mejor que Rubén Navarro, abogado especialista en derechos humanos, máster en Derecho de la Empresa y ex agregado diplomático en la misión permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas en Ginebra. Ha sido directivo de la ADF Internacional en Ginebra y trabaja con diplomáticos, legisladores y organizaciones no gubernamentales para promover la libertad religiosa, la vida, el matrimonio y la familia, frente a las amenazas como las del lobby de la ideología de género. Agradecemos a Rubén Navarro su testimonio y sus palabras. Y luego, eso sí, todas las preguntas que se les ocurren. Rubén Navarro. Muchísimas gracias, Alfonso. Se ve que es un asunto que suscita interés. Se ve que es importante y se ve que el público tiene ansias de libertad, que quiere conocer y que quiere saber. Acabamos de venir de un descanso, nos pidieron 30 minutos alemanes. Yo gran parte de mi vida profesional ha sido en Suiza y he de decir que algún suizo diría que no fueron 30 minutos los que nos tomamos para el descanso, sino probablemente 31 o 32. Esto quiere decir que verdaderamente hay interés en la sala, que todos los que estáis aquí participando estáis interesados en conocer cómo ha actuado la ideología de género, cómo ha actuado ante las Naciones Unidas, ante la Unión Europea, ante organismos internacionales. Uno de los problemas, y lo veremos después en la charla, es que en demasiadas ocasiones lo que pasa en Ginebra, lo que pasa en Nueva York, se queda ahí. Presten atención, hablaremos de casos como de aquellos diplomáticos que se autorrepresentan, de casos como los de aquella delegación de 27 personas, incluyendo un ministro que se presentó en Ginebra sin decir nada al presidente de su Estado, el cual únicamente supo que tenía 27 miembros del gobierno, incluyendo un ministro, por los resúmenes de prensa que recibe cada mañana. Hablaremos incluso de aquellos diplomáticos, de aquellos embajadores que no informan a las capitales o que no dicen lo que está pasando en Ginebra. ¿Por qué? Porque están más interesados en su propia agenda, en su propia ideología, que en la de los valores, los principios de su país. Vamos a hablar de la familia en los tratados internacionales, de la ideología de género y la agenda LGBT, del Convenio de Estambul, del Comité de Derechos Humanos, que es el órgano que monitorea uno de los órganos de tratados, uno de los tratados en Ginebra. Hablaremos también de los principios internacionales sobre LGBTIQ o LGBTI+, como les llaman, de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre orientación sexual e identidad de género y la de la familia, también un contrapeso bastante importante. Un ejemplo, estamos en España, ¿cómo no hablar de esta proposición de ley LGBTI propuesta por Podemos, que en realidad fue escrita por la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales? ¿Cómo permitimos que una ONG sea la que escriba una ley que nos va a atacar a todos? Porque no sé si saben que si este Congreso pasara un mes después de la aprobación de la ley, una vez que ésta entrara en vigor, probablemente todos los organizadores, con el traje de Superman o sin él, tendrían que hacer fila, poner una mano junto a otra y verían cómo reciben multas, cómo se cierra una determinada organización, cómo se acaba con unos establecimientos abiertos al público, cómo no se podría contratar con la administración, o eso se llama censura, cercenar la libertad de expresión. Y precisamente de eso vamos a hablar. Hay también una situación histórica en la ONU que hablaremos y trataremos. Vamos a ir al derecho positivo. Aquí casi todos somos justnaturalistas, entendemos que hay unos principios, unos valores morales que hay que seguir.
No me adentraré en esos temas porque hay personas bastante más expertas que yo en ellos, pero hay que tener en cuenta también qué dice el derecho positivo sobre ello, qué dicen las leyes, qué dicen los acuerdos internacionales. Vamos a tener el primer texto, que sirve de orientación para muchos de ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice en el artículo 16.3, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La pregunta que nos tenemos que hacer, todos nosotros, provenientes de distintos países, todos aquellos que nos están siguiendo por Internet, es, ¿verdaderamente se protege la familia? ¿Verdaderamente la sociedad y el Estado la tiene como un elemento natural y fundamental de la sociedad? ¿Estamos respetando los tratados y los acuerdos que hemos firmado? Hay muchos más. El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice: se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. ¿Estamos realmente protegiendo a la familia que tiene el cuidado y la educación de sus hijos a su cargo? ¿Es eso lo que se está respetando? ¿Es eso lo que respeta la agenda LGBT o la ideología de género en España, en Europa, en las Naciones Unidas? ¿Es eso lo que están respetando en sus países? Aquellos que vienen de Hispanoamérica, ¿están haciendo eso en vuestros países? Volvemos a lo mismo. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de los Derechos del Niño. Todos reconocen la familia como elemento fundamental de la sociedad, reconocen los derechos de los padres. Lamentablemente, hoy en día, nuestros legisladores y aquellos que no lo son, porque al fin y al cabo somos responsables de elegir a nuestros legisladores. Si aquellos que elegimos no nos representan o no siguen los valores y los principios que queremos, tenemos más o menos fácil cambiar, votar por otros, ponernos nosotros intentando representar a la sociedad en la que realmente creemos. El problema es cuando realmente tenemos a personas que no han sido elegidas, que están arrogándose la representación de unos valores y queriendo cambiar el ámbito internacional. La Convención de los Derechos del Niño indica en su preámbulo que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños. Debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. ¿Tiene esto que ver con lo que está pasando en España, con lo que está pasando en otros países que no dejan ningún tipo de derecho para los padres, que quieren cambiarlo totalmente, que consideran los padres los meros progenitores que luego ya no tienen ninguna responsabilidad en la educación de los hijos? Podemos hablar, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Podemos hablar de cómo ciertos grupos han llevado a cabo una manipulación cultural, cómo se han infiltrado dentro de la sociedad. Sería lícito preguntarnos por qué un alto porcentaje de personas que trabajan en las Naciones Unidas o que trabajan en las representaciones diplomáticas, ¿por qué pertenecen al llamado colectivo LGBT? ¿Por qué tenemos que algunas misiones, con la excepción de una persona, todos los miembros eran hombres que tenían relaciones sexuales con hombres o mujeres que tenían relaciones sexuales con mujeres, personas atraídas hacia el mismo sexo? ¿Por qué tenemos esto? En Ginebra, en Nueva York, en las Naciones Unidas. ¿Son de verdad esas las sociedades? ¿Son esas las personas que nos representan? Podemos hablar también de una campaña, Libres e Iguales. Hay dos fotografías que me gustaría que vieran ustedes porque son muy buenos ejemplos sobre esto. El amor explicado por Nelson Mandela. Ustedes saben quién fue Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica. Ustedes saben que luchó contra el apartheid, que luchó contra la discriminación racial, negros y blancos. Y él dijo, si las personas pueden aprender a odiar, pueden aprender a amar, porque el amor aparece de manera más natural en el corazón humano que lo contrario. Y entonces,
lo que está haciendo aquí la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas es decir, una cita realmente hermosa sobre tratar a los demás como iguales de un auténtico líder mundial. Es decir, solamente eres auténtico líder mundial si hablas del amor de esta manera. No sé lo que pensaría Nelson Mandela o si él hubiera prestado su imagen, sus palabras, para promover esta campaña. No sabemos qué es lo que diría Madre Teresa de Calcuta, que tanto se distinguió en su defensa de la vida, si ella diría, el amor es amor. Así nos lo recordó la Madre Teresa de Calcuta. Si no tenemos paz es porque hemos olvidado que nos pertenecemos unos a otros. La presentan no como una religiosa católica, sino como un líder espiritual y premio Nobel de la paz. Aquí la tenemos. Incluso algunos me preguntaban, ¿y por qué crees que aparece un cuervo negro en lo alto de la fotografía? ¿Qué puede querer decir? Eso ya lo dejo a la interpretación del inteligente público. La imagen también es muy importante. Podemos volver a esta campaña de Libres e Iguales, que decía que era una campaña de educación pública mundial sin precedentes de las Naciones Unidas, en pro de la igualdad de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero. El programa oficial indica que creará mayor conciencia de la violencia y discriminación homofóbicas y transfóbicas y promoverá un mayor respeto de los derechos de las personas LGBT. Yo lo que sé, y conozco bastantes personas trabajando en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, llevo allí ya más de 7 años trabajando con ellos, que tienen opiniones diferentes, que no son favorables a este tipo de campañas. ¿Cuántos de ellos pueden hablar libremente? ¿Cuántos de ellos se pueden poner alrededor de una mesa y decir no estoy de acuerdo con las campañas que está promoviendo quien me paga, la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos? Lamentablemente no muchos pueden. En cambio, pasar todo el mes de junio e incluso el mes de mayo y el mes de julio, ya por alargarlo un poco más, con una bandera multicolor tapando toda la puerta, eso es perfectamente posible. No tendrás ningún problema y nadie te dirá nada. Eso sí, más difícil será intentar poner un Belén pequeñito del 15 al 21 de diciembre. Eso ya será un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque ahí estás hiriendo a otras personas. En cambio, la bandera multicolor tapando toda la puerta es una expresión de la libertad. Podemos hablar del Convenio de Estambul, que es un convenio del Consejo de Europa. Ha sido firmado y ratificado por varios de los países de la Unión Europea. Incluso se trabaja para saber si podría ratificarlo la Unión Europea o no. El presidente de Eslovaquia, ayer mismo, dijo que mientras él sea presidente, véase hasta 2020, Eslovaquia no va a ratificar el Convenio de Estambul. Tiene términos imprecisos, que no tiene una definición jurídicamente vinculante. Habla del género como papeles, comportamientos, atribuciones socialmente construidas. De esto, tanto los anteriores ponentes como aquellos que van a venir posteriormente saben muchísimo, son auténticos expertos. El género, algo construido, algo que cambia, es libre, lo disciernes cada día, es variable. Los términos importan, son muy importantes. ¿Cuál es la única definición vinculante de género? Y aquí podemos ir a lo que estaba presentando Agustín Laje cuando citaba a Judith Butler. Género y sexo son lo mismo. Podríamos estar de acuerdo con ello, al menos de acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional de Roma, 1998, que decía el término género se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término género no tendrá más acepción que la que antecede. Si consideramos que esta es la única definición jurídicamente vinculante, porque aquí hablamos de algo muy importante. ¿Cuáles son los términos jurídicamente vinculantes y qué es lo que obliga a los Estados en derecho internacional? Cuando ha habido acuerdos, cuando ha habido tratados internacionales. Y los Estados no se han puesto de acuerdo. En ningún caso, en ningún momento, han dicho que el género sea una construcción social, que sea variable, que cambie a lo largo del tiempo, que pueda cambiar a lo largo de una vida de una persona, o que sea fluido. No. El acuerdo internacional en el Estatuto de la Corte Penal Internacional en 1998 en Roma fue que el género se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, y que no tendrá ninguna otra acepción aparte de esa.
El Convenio de Estambul limita, por ejemplo, el derecho de los padres en la educación de los hijos, limita la posibilidad de que los padres decidan que los hijos no tengan una educación sexual contraria a sus valores, contraria a sus principios. Al mismo tiempo, limita el secreto profesional o el secreto de confesión. Aquí, antes ha habido una pregunta a un sacerdote. No hay muchos en la audiencia, pero sí hay 2 o 3. Entonces, ¿se imaginan ustedes que el Estado les obligara a violar su secreto de confesión por denunciar que alguien, por ejemplo, ha hablado mal o que tiene unas opiniones contrarias o que alguien cree en la concepción tradicional de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer? ¿Se imaginan ustedes como sacerdotes teniendo la obligación de ir a la policía cuando alguien hablara en contra de lo que las leyes, el derecho positivo en ese momento dijeran? No se lo imaginen. Podría pasar. Se están dando los primeros pasos para llegar ahí. Espero que dentro de 10, 15, 20 años no se ponga este vídeo y se diga Rubén Navarro tenía razón. Lamentablemente hemos llegado ahí. Podemos actuar mucho antes, debemos actuar mucho antes. Tenemos esa posibilidad. Hagámoslo. Tienen mucha más información en un memo que prepararon mis compañeros en ADF International. Incluso tenemos, por ejemplo, también el Comité de Derechos Humanos, que dijo en el caso de Juliette Joslin, que era una lesbiana que había estado en un matrimonio heterosexual y que tenía una hija, luego estaba en una unión homosexual, y entonces ella dijo que el hecho de que no se garantizara su derecho de casarse con su compañera iba en contra del derecho internacional. El Comité de Derechos Humanos dijo que no existe ninguna obligación jurídica para los Estados de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pueden reconocerlo, pero no existe ninguna obligación jurídica internacional para los Estados de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Algunos de ustedes seguro que conocen, han oído hablar o incluso han leído la llamada Biblia de los derechos LGBTI, los principios de Yogyakarta. De hecho, incluso teniendo discusiones con algunos de los presentes en la sala o con expertos internacionales, con diplomáticos, me he encontrado que en buena conciencia pensaban que realmente eran vinculantes, pensaban que realmente eran importantes, pensaban que venían de un acuerdo de los Estados. Es falso. Los principios de Yogyakarta vienen de una reunión en Yogyakarta, Indonesia, en el año 2006, de un llamado distinguido grupo de 29 especialistas. Aquí somos muchos más, y muchos más que los siguen por Internet. 29 especialistas expertos se reunieron en Yogyakarta, Indonesia, en 2006, pusieron un texto con aires de conllevar unas obligaciones en derecho internacional, lo codificaron de una cierta manera y se han preocupado mucho de que se vean como jurídicamente vinculantes. No se dejen engañar. Los principios de Yogyakarta no vienen de un acuerdo de los Estados, no son jurídicamente vinculantes. Los principios de Yogyakarta no vienen de un acuerdo de los Estados, que son los únicos que legítimamente pueden participar en el derecho internacional y llevar a acuerdos para los Estados, para los ciudadanos. Estos principios de Yogyakarta, 10 años después, se repitieron en lo que se llamó Principios de Yogyakarta +10, en septiembre de 2017. En este caso, dijeron, vamos a cambiar, tuvimos errores, tuvimos personas no incluidas en los principios de Yogyakarta iniciales, vamos a tener la participación de transexuales e intersexuales. Y entonces actualizaron los llamados principios de Yogyakarta. Vamos a hablar también de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre orientación sexual e identidad de género. Aquí es muy importante considerar algo. El primer objetivo era luchar contra la violencia y la discriminación. Plantéense ustedes, ¿se está haciendo lo suficiente para luchar contra la violencia y la discriminación contra personas por razón de orientación sexual, de identidad de género? Plantéense incluso la posibilidad
¿no estarán ya protegidos? ¿No existe el convenio contra la tortura? ¿No existen los códigos penales? Si alguien tortura a una persona, a un hombre, porque se siente atraído hacia otros hombres, si alguien tortura a una mujer porque se siente atraída hacia otras mujeres, ¿no existen ya los códigos penales que penalizarían esas acciones? Si alguien mata a alguien, a un hombre, por tener atracción sexual hacia otros hombres, ¿no existen ya las constituciones que proclaman una cierta igualdad, los códigos penales o tratados internacionales, en este caso el convenio contra la tortura, que penalizarían esos hechos? Se quiso ir mucho más allá. No solamente se quería evitar legítimamente o criticar la violencia contra personas por orientación sexual, por las llamadas orientación sexual e identidad de género, sino que se quería hablar de discriminación. Ahí tenemos uno de los problemas. ¿Cómo definimos discriminación? ¿Qué es discriminación? Había un experto embajador en la ONU, uno de los más antiguos en Ginebra, que decía: si uno de sus hijos se pone enfermo, ¿a quién llaman ustedes? ¿A quién llaman ustedes? ¿Al médico o al carpintero? Entonces, si el matrimonio ha sido protegido históricamente porque ayuda a la sociedad, por el bien de la sociedad, porque es el mejor lugar, y tenemos la ley internacional que lo dice, aparte del derecho natural, es el mejor lugar para el desarrollo de los hijos, ¿por qué tenemos que aceptar que se llame matrimonio o que se considere una discriminación el no dar un llamado derecho al matrimonio a personas que están en uniones del mismo sexo? Esa sería una legítima pregunta que nos podríamos hacer todos. Obviamente, el camino, la estrategia era otra, era diferente. De hecho, lo vimos con el doctor Vitit Muntafhorn, cuando fue elegido el primer experto independiente por orientación sexual e identidad de género. En una reunión de ILGA, International Lesbian and Gay Association, la Asociación de Gays y Lesbianas Internacional, dijo que sus 5 objetivos eran la descriminalización, la despatologización, no considerar como enfermedad y prohibir terapias de conversión. Tenemos el caso de que si alguien quiere cambiar, si alguien quiere bajar de peso, si alguien piensa que tiene poco pelo y que querría hacerse un injerto capilar, podría hacerlo, no tendría ningún problema. En cambio, si alguien tiene una atracción hacia personas del mismo sexo y desea ser tratado por ello, estaríamos que la persona que le quiere ayudar sería criminalizada, podría enfrentarse a penas de cárcel. Eso es una de las cosas que haría la ley propuesta por Podemos en España y que ya se está haciendo en otros países. ¿Es eso verdaderamente libertad? Los psicólogos, los psiquiatras, los expertos en la sala o por Internet, ¿es eso lo que queremos para nuestras sociedades? También hablaba del reconocimiento de género legalmente de forma directa, sin necesidad de pedir el divorcio. Manuel está casado con Manuela y de repente Manuela dice: no, me siento un hombre, sin necesidad de cambiar el sexo, voy a cambiar mi nombre y voy a empezar a ser Manuel. Entonces tenemos a Manuel casado con Manuel sin el consentimiento, sin la aprobación o incluso sin el conocimiento del marido original. ¿Es esto lo que están promoviendo? ¿Es esto lo que querían? Hablaba también de que uno de sus objetivos era la inclusión de la diversidad de género en la cultura. Tenía que estar presente por todos los sitios. Ya hemos hablado de ello, seguiremos hablando. Quien domine la cultura, quien domine las ideas, será quien pueda realmente educar, cambiar al mundo. Ya no pasamos tiempo o tanto tiempo frente a la televisión y no es, como decía Agustín Laje, que los argentinos de repente se dediquen a otras cosas. No, no están leyendo libros, no se están formando, están con otro tipo de pantallas, con ordenadores, con teléfonos móviles. Ahí es donde tenemos la educación, ahí es donde hay que llegar, ahí es donde los estados quieren imponer la ideología. Porque de verdad, si fuera una ideología tan buena, si fuera tan bondadosa y si todos la pudiéramos aceptar, no me cabe ninguna duda de que todos la aceptaríamos voluntariamente. No necesitaríamos al Estado criminalizando, poniendo sanciones o criticando que alguien pensara de forma diferente. No necesitaríamos al Estado limitando nuestra libertad de expresión si realmente fuera algo tan bueno y tan bondadoso.
Como ya comenté anteriormente, la legislación internacional protege a todos: libertad de expresión, libertad de conciencia, derecho a la vida. Los conceptos de orientación sexual e identidad de género no están definidos internacionalmente y promover estos conceptos, hacer que se acepten, implican ataques o limitaciones de la libertad de opinión, expresión religiosa y de conciencia. Lo veremos más claramente con imágenes que traeré a colación en relación con la propuesta de ley de Podemos en España y hablaremos de esto. También las leyes contra el odio generan un límite, cercenan la libertad de expresión y además lo hacen de una forma muy clara. Me gustaría también hablar de las resoluciones que ha habido en junio de 2014, 15, 2016 y 2017 de protección de la familia. Se hablaba que la familia era el elemento natural y fundamental que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. No me cabe ninguna duda que a ustedes les suena. ¿Por qué? Porque lo dije, ya está en el derecho positivo. Ya pertenece a la Convención de los Derechos del Niño, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los pactos internacionales. Se hablaba de la familia como gran fuerza para la cohesión social, el desarrollo social, la crianza de los hijos, la desintegración familiar. Hay muchos estudios que dicen que en hogares desintegrados, en hogares en los que no hay una figura paterna y materna, en hogares donde falla una de estas figuras, hay más violencia, hay hay alcoholismo, hay mayor uso de drogas. No tiene por qué ser en todos, pero sí que hay una clara correlación estadística. La familia es un elemento natural que ayuda en el desarrollo de la familia en sí misma y al mismo tiempo de la sociedad. Hubo mucha presión. No se pueden imaginar ustedes la presión que hubo de organizaciones LGBT. Allí fácilmente había 40, 50 al menos y lamentablemente defendiendo la familia como la unión de un hombre, de una mujer, de un esposo, de una esposa. Lamentablemente los que estábamos se podían contar con los dedos de una mano y probablemente sobraban dedos. ¿Por qué? Porque no hemos creído en ello, porque nos ha faltado los idiomas. Nos hemos encontrado que aquellos que teníamos unos valores, unos principios, no hablábamos inglés, no hablábamos francés, no salíamos de donde estábamos, no nos atrevíamos a salir, nos conformábamos con quedarnos en nuestro rancho, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad y no salíamos afuera, no defendíamos nuestros valores y nuestros principios. Ha pasado también en la Iglesia Católica, en otras iglesias. No, si los que vienen aquí lo tienen todo muy claro, no pasa nada, aquí no me los van a cambiar. Y no se daban cuenta que al servicio religioso iban 1 hora a la semana, en cambio la televisión la veían 4 horas al día. Ha habido un cambio lento, pero persistente y claro. ¿Cuáles eran las propuestas de estos abogados de los derechos, de los llamados derechos LGBT, de la ideología de género? Querían cambiar el título a protección de las familias. Querían decir que estaban en contra de que se hablara de que la familia juega un rol crucial en la preservación de la identidad cultural, tradiciones, moral, herencia y sistema de valores de la sociedad. Querían incluir todas las familias, incluidas las LGBTIQ, o las familias sin discriminación por razón de diversidad sexual. Aquí nos podemos preguntar por qué ciertos países, y hablando con diplomáticos del norte de Europa, dedican el 90%, repito, el 90% de los recursos en promover los llamados derechos sexuales y reproductivos, en promover la ideología de género, la agenda LGBTI, en promover el llamado derecho al aborto. ¿Por qué nos encontramos con países que dedican el 90% de su tiempo, de sus esfuerzos diplomáticos y probablemente de su dinero, del dinero de los contribuyentes, en promover ideologías que no cuentan con una aprobación universal, ni siquiera en sus países de origen? ¿Por qué el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo que antes de dar ayudas, antes de apoyar internacionalmente a algún país, chequen, comprueben cómo son las leyes LGBTI en esos países? Aquellos que no respeten los derechos de los homosexuales no van a recibir ningún tipo de ayuda. Vamos a acabar con ello, vamos a cambiar. Uno de los casos más claros fue el embajador ante Nueva York
de un minúsculo país, San Vicente y las Granadinas. Tiene 70.000 personas. Llegó a la ONU, al examen periódico universal, y dijo, discúlpenme que venga solo. Normalmente las delegaciones son entre 10 y 30, 40 personas. Él vino solo. Dijo, discúlpenme, Ginebra es demasiado caro, no podemos tener una presencia. Estamos representados en Nueva York, pero no en Ginebra. Hemos sufrido una presión terrible. Lamentablemente, las cifras que están dando de empeoramiento en la educación, de falta de medicinas en los hospitales públicos o de falta de inversiones en las infraestructuras son incluso peores. Ahora mismo es el ministro de Asuntos Exteriores de su país, en aquel momento era el embajador ante las Naciones Unidas en Nueva York, llegó y dijo, lo que nos ha pasado es que un porcentaje de nuestro PIB, entre el 70 y el 80%, se ha visto reducido. ¿Por qué? Porque no nos plegamos a las peticiones de un cierto país occidental. No lo nombró, pero no hace falta nombrarlo. Hubo un cierto país occidental, cuyo nombre empieza por Estados, que dijo que si ustedes no siguen estas leyes, si no hacen lo que nosotros le pedimos, le vamos a prohibir el comercio internacional del principal producto que tienen, los plátanos, las bananas. Eso hizo que la educación en el país empeorase, que las infraestructuras empeorasen, que los hospitales se desabastecieran. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿realmente se está imponiendo la agenda LGBTI, la ideología de género? Digo, claro, de una forma muy fácil, incluso de la del dinero. Esa es una forma para imponer la agenda LGBTI y nos importa a todos. Me gustaría hablar de la proposición de ley de igualdad en España. Tiene muchos problemas. Puede tener algo legítimo, que es vamos a acabar contra una cierta discriminación, vamos a acabar contra la violencia. Ni yo ni nadie de los que esté aquí está de acuerdo y estoy total y absolutamente seguro de que nadie de los aquí presentes, y yo tampoco, estamos a favor de que alguien llegue y le digan vamos a pegar a este porque es homosexual, vamos a dar una paliza, vamos a matarlo. No estamos hablando de eso. Para eso existe el ámbito penal y lo tenemos todos muy claro. Estamos hablando de una lucha contra la discriminación, una lucha contra la violencia de una forma errónea que conlleva muchos problemas. Vamos a ver varios de ellos. La vaguedad de la terminología, riesgo de litigación oportunista, una violación de la libertad de expresión, de los derechos de los padres en la educación de los hijos, incluso del derecho a la presunción de inocencia o de los efectos negativos en los niños o un fraude de ley. Vamos a ir a tratar de ellos. La vaguedad de la terminología. Y aquí voy a citar. No podemos establecer con claridad qué significa ser del género femenino o qué significa ser del género masculino. La proposición de ley tampoco nos lo aclara. El sexo, XX o XY, no es algo que se pueda cambiar. Viene dado por la biología. Lo que se puede hacer es una operación para que los genitales parezcan del otro sexo. Las intervenciones quirúrgicas que se realizan a las personas transexuales y transgénero no dan como resultado la aparición de órganos. Se podrían preguntar, ¿quién ha sido esto? ¿Quién lo ha dicho? ¿Algún grupo antiderechos humanos? ¿Algún grupo anti-gay? ¿Algún grupo antifeminista? No. Lo dice Femnosotras, un colectivo definido dentro del feminismo radical, que quieren tomar los problemas desde la raíz de la misma opresión. Un grupo que lucha contra el heteropatriarcado, que tiene muy claro qué es lo que se tiene que hacer, cómo tienen que luchar contra ello, y que dicen que los términos no están definidos. Va a aumentar también los litigios. Hay una litigación oportunista. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar alguien que diga me he sentido discriminado por razón de orientación sexual, de identidad de género, y entonces, como va a depender todo de cómo se sienta una persona, ahí es en lo que va a estar la ley. Tendríamos más problemas. Existe la obligación de delatar a quien cometa un delito. ¿Se imaginan ustedes a sus padres, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, diciendo Antonio, Jane o Michael ha indicado que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer?
está en contra de la legislación, está en contra de los derechos LGBTIQ. Merece ser criticado, penalizado. ¿No creen que limitaría, que cercenaría la libertad ideológica? Llévenlo a otros ámbitos, el que ustedes quieran. Su ámbito profesional, otro ámbito de pasiones, de fútbol. Ya hemos hablado de Messi. ¿Se puede entrar en el debate de si es mejor Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Hay que entrar en ese debate? ¿Se imaginan alguien que recibiese multas, que fuera criticado o que incluso con un cambio legislativo pudiera acabar en la cárcel por decir que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo? ¿Se lo imaginan? Independientemente de lo que puedan pensar, tengan la libertad, el derecho de expresar sus opiniones. Como dije, las infracciones son vagas, imprecisas, se limita la libertad de expresión. Hay otros muchos más problemas, y aquí vemos varios. Algunos de ustedes se acordarán del cardenal Cañizares, actualmente en Valencia. Indicó que criticó el imperio gay y la ideología de género. Fue denunciado por delito de odio. La legislación no estaba aprobada. Pregúntense qué le hubieran pasado a este obispo que expresó su opinión. Tenemos otros casos. Monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares. Tenemos casos incluso fuera de la Iglesia Católica. El pastor Eik Green, que fue defendido por un antiguo colega en ADF International, que fue condenado a cárcel en Suecia por discurso del odio, por decir algo como: no se puede ser cristiano y homosexual al mismo tiempo, o decir que la homosexualidad era una perversión sexual. Lo dijo dentro de su iglesia, no había más de 40 o 50 personas presentes, pero el discurso trascendió a los medios de comunicación, hubo una campaña en su contra, las llamadas penas de telediario o penas de medios de comunicación, de prensa, y se enfrentó a la cárcel por decir eso. ¿Nos estamos volviendo locos? ¿Es esta la sociedad que queremos crear? Vamos a ver la proposición legislativa de Podemos. Una infracción leve, expresiones, imágenes o contenidos gráficos ofensivas o vejatorias, atención a la generalidad de los términos, por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales. Si se repite o se publica en Internet, sería una sanción grave, de 3.001 a 20.000 euros. Y una infracción muy grave, el reincidir en la publicación en Internet. Atención, Agustín, que como pongas dos comentarios en Facebook seguidos en España, una vez que se apruebe la ley, si se aprueba, o atención, todos ustedes que están aquí, diciendo ciertas cosas, se pueden enfrentar a penas muy serias. Por ejemplo, y voy a poner la foto, me pareció extraordinaria la forma en la que definían el texto, escrito por Redacción, no tenemos un nombre, un autor concreto, en Alerta Digital. Y voy a citar: la simulada sodomización del oso de la Puerta del Sol de Madrid por un homosexual, atención a esto, en traje de Adán, durante la enésima celebración orgiástica de la vulgaridad y la grosería hecha orgullo gay, no es solo un episodio más de la clásica chabacanería del susodicho colectivo en su día grande, sino que es una acción cargada de significado. ¿Quién lo escribió? Redacción. ¿Qué pasaría con este tal Redacción? Que si lo publica en Internet, si reincide una vez que la ley estuviera aprobada, tendría una sanción de entre 20.000 y 45.000 euros, suspensión de actividades, Alerta Digital se cerraría hasta 2 años, se le privaría de licencia o autorización, cerrarían los establecimientos abiertos al público, se le prohibiría el acceso a ayudas públicas, se prohibiría contratar con la Administración y habría una inhabilitación temporal para la prestación de servicios públicos. Podemos estar de acuerdo o no, pero el hecho de alguien pretendidamente sodomizando al oso del Madroño en la Puerta Mayor, que tenga el genio de decir en traje de Adán, la pretendida sodomización en traje de Adán, me parece inteligente, me parece una forma mordaz de actuar. No creo que eso conlleve o deba conllevar una pena de 45.000 euros, un cierre y, ¿por qué no?, en unos años incluso la cárcel. Ahí vemos una campaña lanzada por Citizen Go,
con algunos colaboradores. El decir basta violenza di genere, le bambine sono femmine, i bambini sono maschi, las niñas son niñas, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Eso podría llevar a un cierre perfectamente de vuestras actividades. Pensadlo. Sacar el autobús por España una vez que se apruebe una ley similar sería una manera de decir ciérrennos todo, ciérrennos las actividades, ya no vamos a hacer lo que estamos haciendo. Da lo mismo que tengamos miles, millones de suscriptores, de ciudadanos activos, de personas que se han dado cuenta que el rey está desnudo, que el emperador está en traje de Adán y que esto no es normal. Da lo mismo. Si la ley se aprueba, pueden cerrar Citizen Go, Hazte Oír o cualquier otro grupo que publique en Internet 1, 2, 3 posts, opiniones, comentarios. ¿Es esto lo que queremos? ¿Es esta la sociedad? ¿Es así como defendemos las libertades y los derechos fundamentales? Por ejemplo, muchos de ustedes saben lo que implica esa foto. No me voy a meter en si había 500.000 personas, 1 millón, 2, 3 o 4. No es eso lo que tenemos que tratar ahora. Lo importante es que la convocatoria por cualquier medio o procedimiento de actos públicos que tengan por objeto promover, fomentar o incitar directamente o indirectamente a la discriminación, al odio, a la hostilidad o a la violencia. Ha habido gente que ha dicho que este congreso era transfóbico, que atacaba a las personas con una diversa orientación sexual. Convocar una manifestación, y da lo mismo si tienes al 10% de la población española, da lo mismo si tienes 3 millones, 4 millones o 1 en las calles, ¿qué pasaría? Fíjense, los niños tienen censurado, las niñas tienen censurado. Los medios de comunicación no podrán operar libremente. Es muy probable que tengan una estricta vigilancia y censura. Miren a la fotografía que hay abajo a la izquierda. Aquellos que vengan de Alemania quizá la hayan visto o incluso la hayan visto de manera real. ¿Qué era lo que implicaba? ¿Qué era lo que había? ¿Qué era lo que se estaba haciendo ahí? También se viola el derecho de los padres a ser los educadores de los hijos como derecho fundamental. Tiene efectos negativos en los niños que dice proteger. ¿Hemos pensado cuáles son las implicaciones para el niño, para la niña, a la que le dicen no se preocupe, usted es libre, puede hacer lo que quiera, cámbiese el sexo o elimine el pene que tiene, vamos a, de alguna manera, intentar recrear artificialmente una vagina? No se puede cambiar el sexo. Hay un cambio en la apariencia exterior de los genitales. El sexo no se puede cambiar. Pero bueno, nos van a hablar expertos de ello, el señor Heyer, así que no voy a entrar en un ámbito en el que no soy, desde luego, tan especialista como lo es él. Luego también podría darse lugar a los tratamientos hormonales, a la esterilización. ¿Le están diciendo a los niños a los que le quieren someter a tratamientos hormonales, a los que le quieren someter a un supuesto cambio de sexo, los riesgos? Todo ello sin el conocimiento o sin el consentimiento de los padres. Yo recuerdo la negociación de una resolución en Ginebra. Era para la prevención de la mortalidad de niños menores de 5 años y se hablaba del cambio de sexo. Levanté la mano y dije, perdónenme, no soy un experto médico, pero no soy padre tampoco, no tengo hijos. Y esta resolución está hablando de prevención de la mortalidad de niños menores de 5 años. ¿Realmente están diciendo ustedes que niños menores de 5 años se pueden someter a un tratamiento hormonal, a un cambio de sexo, de una forma independiente respecto a los padres y con el consentimiento de un médico? Yo no dejaría a un hijo menor de 5 años que le quitaran un diente sin mi consentimiento, sin el consentimiento de mi esposa. ¿Realmente estamos diciendo que a un niño de 5 años le van a poder hacer una reasignación sexual, un cambio en los genitales, porque cree que es mejor para él aparecer como un niño o como una niña sin el consentimiento de los padres? Estoy hablando de la ONU, hace 5 años. Podría venir perfectamente a España, es parte de la ideología de género, es parte de la agenda LGBT. Tengan en cuenta dónde estamos. La misma resolución hablaba del derecho al aborto y dije lo mismo. No soy un experto médico, pero hasta donde sé soy un abogado
la resolución es demasiado larga. ¿No estaríamos hablando de que las niñas de menos de 5 años ni siquiera se pueden quedar embarazadas? ¿Por qué estamos hablando de su llamado derecho al aborto? Otro de los puntos de las consecuencias negativas sería el fraude de ley. Hombres, por ejemplo, condenados por abusos sexuales a mujeres, podrían decir perfectamente: me siento mujer, yo voy a una cárcel de mujeres. ¿Qué les parecería? ¿Cómo actuarían? ¿Qué dirían las mujeres de ello? Podemos hablar también de la enmienda a la totalidad del Partido Popular. ¿Por qué está tan confundido? ¿Por qué el Partido Popular pone al mismo nivel Yogyakarta, que como ya vimos son las conclusiones de una reunión de distinguidos expertos de un grupo de amigos, al mismo nivel que la Constitución española, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que el Tratado de la Unión Europea? ¿Por qué nuestro Partido Popular, el centro derecha, los conservadores en España están promoviendo también la agenda LGBT, la ideología de género? Recordamos que presentaron un recurso de constitucionalidad contra la ley del matrimonio homosexual, la ley de reproducción asistida, la ley de rectificación registral del sexo, pero hoy se entienden como todas ellas nueva legislación para culminar el camino hacia la igualdad. El último punto del que quiero hablar es la situación histórica. En la ONU, en organismos internacionales, del cambio necesario. ¿Qué podemos hacer para defender el matrimonio y la familia? ¿Qué es lo que no hemos hecho? ¿Dónde es donde hemos tenido problemas? ¿Por qué ahora estamos en la situación que estamos? Muy sencillo, porque no hemos estado. Aquellos que promovían la ideología de género, la agenda LGBT, han ganado por incomparecencia del adversario. En la Liga Española sería 3-0 porque el adversario no llega al partido. Es lo que nos ha pasado. No sé si han ganado 3-0, 5-0 o 10-0, no lo sé. Lo que está claro es que han ganado. ¿Por qué? Porque no estábamos presentes, porque no hemos denunciado la presión diplomática, porque no hemos participado en las reuniones, porque no hemos presentado nuestros informes sombra, porque no hemos organizado eventos paralelos, porque no hemos hablado ante nuestros representantes y les hemos hecho responsables, accountable, que dirían en inglés, de lo que han hecho. Entonces, eso es muy importante. Tenemos también aquellos de ustedes que son parlamentarios, que son legisladores, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta los valores, la sociedad, la moral y tengan en cuenta que sus representantes son también responsables de defendernos. Cuando no lo hagan, háganles pagar por ello. Díganles, nosotros somos ciudadanos activos. Podría ser una opción Actioir, Citizen Go, cualquier otra plataforma, pero tengan claro que tienen que expresar sus valores y sus principios. Tengan claro que hay que defender la familia frente a los ataques de la agenda LGBTI, de la ideología de género. Bien, lo ponemos aquí. Bueno, tenemos alguna pregunta para Rubén Navarro. ¿No es muy fatigoso estar siempre luchando contra nuestros gobiernos? ¿No será que no son nuestros, sino marionetas serviles de ellos? Y entre paréntesis pone Rockefeller, Rothschild, Morgan, etcétera. Tenemos que tener en cuenta quién estamos votando, quiénes son nuestros representantes, quiénes son aquellos que nos hemos dado como representantes. Llámese Partido Popular en España o llámese cualquier otro partido en cualquier otra parte del mundo. ¿Por qué le estamos votando? ¿Por qué le estamos eligiendo? ¿Y a quién representan? Ha habido un cambio clarísimo. Acabo de citar que el Partido Popular en España presentó una cuestión de constitucionalidad por la ley del llamado matrimonio homosexual aprobada durante el gobierno socialista de Zapatero y ahora lo aceptan como parte del camino hacia la igualdad. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado la sociedad? ¿Hemos cambiado nosotros? ¿Han cambiado nuestros representantes políticos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. O directamente lo que ha cambiado es que ha habido un pequeño grupo que habla, que se pone en pie y luego no tiene ningún tipo de contestación. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, estaba hablando del autobús naranja, ¿no? Si están cercenando la libertad de expresión de una manera tan clara, ¿por qué no estaban los ciudadanos de todos los sitios por donde iba a pasar en la calle criticando que se cercenara la libertad de expresión de una manera tan clara?
podría ser algo totalmente necesario y no se hizo así. Entonces, bueno, pues tenemos que pensar cómo estamos actuando nosotros también de forma individual, con nuestro voto o con nuestras decisiones día a día. Lo que pasa es que la pregunta se refiere no solo a los partidos, sino a ellos, o sea, Rockefeller, Rothschild, Morgan, un poco los cerebros económicos y las grandes corporaciones que al final muchas veces son las que mueven a los gobiernos y a los partidos, ¿o no? Sí, efectivamente. Podemos preguntarnos por qué hay representantes de la sociedad civil, por qué en las negociaciones de las resoluciones de la ONU hay 40, 50, 60 representantes de las llamadas organizaciones LGBT y por qué solamente hay unos pocos representantes de organizaciones que representan una visión clásica de la familia, como la formada por la unión entre un padre y una madre, un hombre y una mujer. Pues sencillamente, en muchos casos, por falta de financiación. Aquí tenemos muchos representantes, algunos de ellos he estado hablando con ellos, que dicen, mira, me encantaría ir a Ginebra, pero no tenemos dinero. No tenemos la posibilidad de ir allí, pagar unos hoteles muy caros, quedarnos unos días y el avión. Nos falta eso, nos falta esa capacidad que, por ejemplo, en el otro lado no les falta. Entonces, sí, efectivamente, representan porque tienen una capacidad, porque tienen unas posibilidades económicas en muchos casos. No creo que nos falte, aquellos que defendemos una visión tradicional de la familia, una capacidad intelectual. No creo que nos falte una determinada... Lo que nos falta en muchos casos es la decisión de tomar acción, de actuar. Los idiomas, en muchos casos, también faltan, son un límite. Y en otros casos lo que falta es el valor de decir voy allí y bueno, pues, a defender mis valores y mis principios. Otra pregunta relacionada con la anterior dice, bueno, esto es como el pez que se muerde la cola. Resulta que los que hacen las leyes son los partidos políticos y la mayor parte de los partidos políticos de Europa han comprado la Convención de Estambul, los principios de Yogyakarta, o sea, han comprado la ideología de género, ¿no? Prácticamente no hay ningún partido en Europa, no sé, quizá a lo mejor Gabriele Cubi nos saca del error, Alternativa por Alemania, no lo sé, pero prácticamente no hay ningún partido importante en Europa que defienda de manera clara la familia ante la amenaza LGTB. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos si los partidos que hay son los que hacen las leyes, incluidos los partidos de derecha? ¿Qué podemos hacer? O sea, es que estamos atados de pies y manos, ¿no? Creo que todo es parte de la misma estrategia. Tendríamos que hacer una parte desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, desde los cuerpos intermedios, educar a la sociedad, educar a las personas, empezar a educar desde la base. También tenemos, ¿por qué no?, que educar de una manera jurídica, de una manera política, a aquellos que toman las decisiones. Yo he tenido muchos casos que no se pueden contar primero por discreción o incluso aquí en este caso por falta de tiempo también, de diplomáticos que venían y me decían, educación sexual comprensiva, todo tipo de familias independientemente de la diversidad sexual, esto lo tenemos que aprobar. Estamos hablando de un diplomático de uno de los países africanos más importantes. Entonces yo le dije, esto es un error. ¿Quién te ha dado estos datos? Me dijo el nombre de un país occidental. Dijo, mira, es esto, hay unos estudios, hay que promover esto, está muy claro. Y digo, ¿a ti no te han dicho lo que significa? Digo, vamos a hacer una cosa. Nos metimos en la página web del ministerio de ese país y encontramos precisamente lo que había. Se llevó escandalizado las manos a la cabeza y dijo, pero esto es pornográfico. Es un ejemplo muy claro. En este caso estamos hablando de una manipulación a alguien que tenía que tomar decisiones, es decir, a un legítimo representante de un Estado, de un país africano, que tenía claros cuáles eran sus valores y principios, lo que no tenía claro era cuáles eran los términos. Entonces también hay que trabajar con los términos y le faltaba asimismo una claridad sobre cuáles eran las implicaciones de una determinada agenda. Pensaba que todo el mundo era muy bueno y tenía unos valores y principios bondadosos, pero no era así. No fue manipulado en ese caso porque yo, representante de una ONG, hablé con él, pero éramos 4 o 5 los representantes de ONGs con ciertos valores y principios. En el otro lado tenían 50 o 60 que estaban dando la información contraria, con lo cual es credibilidad, necesitas también hacerte amigos de ellos, tener una buena relación y se puede empezar a cambiar todo desde la base. Muy bien. Una última pregunta. Dice, bueno, la sociedad también parece que está adormecida, por lo menos la sociedad española. Muchas familias en España en el último año no se habían enterado de que hay leyes en más de 11 comunidades autónomas en las que les quieren quitar el derecho a educar a sus hijos a través de la ideología de género. Y, por otro lado,
muchos españoles no se habían enterado hasta que no apareció el autobús de Hazte Oír. Y muchos españoles también dijeron que el autobús de Hazte Oír, con la campaña, con el mensaje, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, era agresivo y provocaba el odio. Eso no demuestra que la sociedad civil también está adormecida, como que no se entera, no se ha enterado de lo que tiene encima. Totalmente, totalmente, Alfonso. La sociedad civil está adormecida. Yo lo veo por ancianos, por personas mayores, incluso cercanas a mí, que dicen, bueno, es una pena, yo la sociedad, Rubén, no la entiendo, no sé dónde va a ir, pero bueno, debe ser que me estoy haciendo mayor. Y lo entienden como que se están haciendo mayores, como que no entienden la sociedad, como que son ellos los que no han sido capaces de adaptarse a ciertos cambios, en vez de decir y preguntarse, oye, aunque no hayamos tenido estudios, aunque no hayamos tenido la posibilidad de ir a la universidad o incluso han vivido una guerra civil, de aprender a leer y escribir correctamente, ¿realmente es esto justo? ¿Realmente es esto lo que queremos? ¿Realmente lo que nos proponen nuestros partidos políticos, los representantes, es lo correcto? Entonces, bueno, pues hay que despertar a la sociedad y eso se hace por medio de campañas públicas, se hace por un autobús, podría ser una opción, la avioneta podría ser otra, pero también el hablar con el vecino, el hablar con quien tenemos cerca, el hablar con esa persona y decirle por qué tenemos unas ciertas opiniones, unos valores o unos principios. Eso también es muy importante. Muy bien. Pues nada más. Muchísimas gracias, Rubén, por tu exposición y la respuesta a tus preguntas. Muchísimas gracias, Alfonso.